Visto de una manera simple, un algoritmo, un programa que uno construye, se ve como una secuencia de expresiones que se operan una detrás de otra para obtener un resultado. Eso va cambiando el estado de unas variables, es decir, el valor que tienen las variables, va diciéndonos haga esto, haga lo otro, o repita esta serie de operaciones durante un cierto tiempo, porque se cumple una condición, porque la variable tomó un cierto valor, porque la variable cambió de valor. Nosotros vamos a ver cómo se evalúan una secuencia de expresiones, luego veremos cómo se hacen operaciones ya de selección, cómo se hacen operaciones repetitivas, cómo se construyen funciones recursivas, cómo esas funciones recursivas se combinan con todo esto de las evaluaciones para poder definir un programa. Pero la visión simple de un programa es que uno realiza operaciones secuenciales que van cambiando los valores de las variables, que van realizando ciertas operaciones que paso a paso van configurando desde donde yo empiezo, quiero que esto desde este lugar empiece y quiero que después de ciertos pasos que realizo lleguemos a esta operación o que lleguemos a este resultado. Para eso vamos a mirar cómo se hace la evaluación de esas expresiones que son secuencias de esas expresiones. Entonces, lo primero es que las operaciones de asignación corresponden con cambiar el valor de una variable que coge lo que da la expresión que estamos analizando, evaluamos toda la expresión con todas las reglas de precedencia que nos damos, calculamos ese valor y ese valor se le asigna a la variable y la variable va a tomar de ahí en adelante ese valor. Eso no quiere decir que no pueda cambiar con el tiempo. Si en otra expresión siguiente se le cambia el valor a la variable, pues esa variable va a tomar el nuevo valor que se le asigna. Entonces es una operación que va a ir haciéndose con el tiempo. Lo importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los valores de la expresión que nosotros estamos evaluando sean los mismos valores de la variable a la que le estamos asignando, es decir, que ambas sean del mismo tipo. Lo que yo pongo al lado izquierdo, que es la variable, sea del mismo tipo que lo que pongo al lado derecho, es decir, la expresión. Si la expresión es de tipo booleano, la variable tiene que ser de tipo booleano. Si la expresión es de tipo real, la variable debería ser de tipo real. Si nosotros tratamos de asignar una variable, aquí una expresión que tome un valor real a una variable del tipo entero, nos va a decir, oiga, cuidado, usted está tratando de meterle un valor real que tiene decimales, que ocupa más espacio en memoria del computador a una variable del tipo entero que no tiene parte decimal y ocupa un espacio más pequeño en memoria. El computador, el lenguaje de programación nos va a dar ese tipo de señales de precaución, lo que se conoce como warnings. A veces no nos deja compilarlo, a veces no lo compila con errores, pero nosotros tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, tienen que ser del mismo tipo, tratemos de mantenerlos. Algunas veces vamos a asignarle un entero, la expresión evalúa entero a un real. El computador, el lenguaje de programación a veces lo acepta porque es que un entero se puede convertir fácilmente a un real. Entonces, tengamos cuidado, hay asignaciones que se pueden hacer en C que no son muy naturales, pero que por su posibilidad de hacerlo permiten realizar programas que son eficientes. C siempre ha sido pensado como un lenguaje de alta eficiencia. Es sobre él que se construyó el lenguaje operativo Unix. Entonces siempre se pensó que se pudieran hacer ciertas operaciones que le permitieran al sistema operativo, que le permitieran a uno hacer cosas muy rápidas, muy eficientes. Entonces, la asignación se compone de dos partes. Primero, calcular el valor de la expresión, hacer todo ese cálculo de precedencia, tomar los valores de las variables, calcularlo con esos valores, hacer todas las operaciones y llegar a un valor. Ese valor, en su segunda fase, se le asigna a la variable. Entonces, este concepto de asignación de variables es central cuando uno hace programación con el estilo que nosotros estamos haciendo, que es una programación estructurada imperativa. A pesar de que tengamos elementos básicos de programación funcional y basados en matemáticas, esta programación es imperativa. Nosotros le decimos exactamente al computador qué hacer de manera en forma de órdenes. Entonces, el proceso fundamental es ir cambiando el estado de las variables. En programación eso se conoce como ir cambiando el estado de la memoria del programa, porque las variables representan la memoria del programa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y ese es el concepto fundamental que vamos a trabajar. En ese sentido, uno lo que tiene son asignaciones, posiblemente con algunas estructuras que me dicen haga primero esta asignación, haga esta, o de estas dos posibles asignaciones haga esta, o haga la otra, o repita esta asignación. Esas son estructuras de control que nos van a permitir hacer
posibles decisiones, nos van a permitir hacer repeticiones o tomar decisiones. Pero el programa se ve como un constante cambio de la memoria del programa, es decir, como un constante cambio de los valores de las variables. Entonces, un programa en programación se ve como un cambio en el estado de las variables con respecto al tiempo. Y para eso evaluamos las expresiones y asignamos los valores a las variables.